se nos pide que completemos la tabla con los valores de las funciones que faltan, luego determinemos si la tabla modela una función lineal o una función exponencial. Valores de función con el patrón de suma repetida representan una función lineal, y los valores de función con un patrón de multiplicación repetida representan una función exponencial. Mirando la primera tabla, observe cómo las entradas son valores x aumentados en 3. Ahora necesitamos determinar un patrón en las salidas o valores de función para determinar los valores de función que faltan, y también determinar si tenemos una función lineal o exponencial. Observe cómo los valores de función dados pasar del punto 075 al punto 095 a un punto 15. Observe cómo estos valores de función aumentan en 0.2 o 2 décimas cada vez, lo que significa que tenemos un patrón de suma repetida. El patrón es más 0.2. Entonces, al continuar el patrón, podemos determinar los valores de las funciones que faltan, y ahora también sabemos que tenemos una función lineal. Un punto 125 más 0.2 es igual a 1.35, y 1.35 más 0.2 es igual a 1.55. Si quisiera describir la función f de x en palabras, podríamos decir que f de 0 es igual a 0.75, y f de x aumenta en 0.2. Cada 3 unidades porque observe cómo las entradas o los valores de x aumentan en 3 en la tabla. Ahora veamos la segunda tabla y observemos cómo las entradas o los valores de x aumentan en 2, y ahora busquemos un patrón en las salidas o valores de función dados por g de x. Los valores de la función van de 4 a 4 tercios, y luego de 4 tercios a 4 novenos. Observe cómo esto no se ve como un patrón de suma repetida, así que busquemos un patrón de multiplicación repetida. Para ayudarnos a reconocer el patrón, escribamos 4 como una fracción con un denominador de 1. Entonces tendríamos 4 sobre 1, luego 4 sobre 3, y luego 4 sobre 9. Observe cómo el numerador permanece 4, y el denominador va de 1 a 3 a 9, y porque 1 por 3 es 3, y 3 por 3 es igual a 9. El patrón es que multiplicamos el denominador por 3, lo que equivale a multiplicar por un tercio. Entonces el patrón de multiplicación es multiplicar por un tercio cada vez. 4 veces un tercio es igual a 4 tercios, 4 tercios por un tercio es igual a 4 novenos. Entonces, porque reconocimos el patrón de multiplicación repetida, ahora podemos completar la tabla, y también sabemos que tenemos una función exponencial. Otra forma de determinar el posible multiplicador es tomar uno de los valores de la función en la tabla, y dividirlo por el valor de la función anterior. Observe si usamos el valor de la función de 4 tercios, y dividimos por 4, dividiendo por 4. Es lo mismo que multiplicar por un cuarto, entonces esto sería 4 tercios por un cuarto, simplificando antes de multiplicar, observe cómo obtenemos un producto de un tercio. ¿Cuál es el multiplicador común? Si utilizamos el valor de la función de 4 novenos, dividiríamos por el valor de la función anterior de 4 tercios, dividiendo por 4 tercios. Es lo mismo que multiplicar por 3 cuartos, a 4 novenos por 3 cuartos. Nuevamente, simplificando antes de multiplicar, 4 sobre 4 se simplifica a 1, hay 1 3 en 3 y 3 en 9, todavía obtenemos un producto de un tercio. Ahora para completar la tabla. 4 novenos por un tercio es igual a 4/27. Y 4/27 veces por un tercio es igual a 4/81. Si quisiéramos describir la función g de x en palabras, podemos decir que g de 0 es igual a 4. Y g de x se multiplica en un tercio cada 2 unidades, porque observe cómo las entradas o los valores de x aumentan en 2 cada vez. Antes de irnos, veamos la gráfica de f de x y g de x en el plano de coordenadas. Si tuviéramos que graficar f de x en el plano de coordenadas, trazaríamos estos puntos y dibujaríamos un gráfico. Y observe cómo la gráfica de f de x es esta línea azul.
Debido a que el gráfico es una línea, esto verifica que f de x es una función lineal, y si tuviéramos que graficar los primeros 3 puntos de g de x en el plano de coordenadas, tendríamos este punto y este punto, y notaríamos que si esbozáramos el gráfico, es una curva, y porque el multiplicador está entre 0 y 1, la curva va cuesta abajo de izquierda a derecha, por lo que tenemos una función exponencial, pero más específicamente, también puede llamarse decaimiento exponencial, nuevamente porque la gráfica va cuesta abajo de izquierda a derecha, o decimos que la función está disminuyendo. Espero que hayas encontrado esto útil.